¿Qué es DITEC? La sigla DITEC significa la D y la I, personas con discapacidad. La T y la E significa personas mayores. La C significa otros de la comunidad, en el cual involucran a la CEPOF, enfermedades poco frecuentes, oncología y todo bajo el paraguas de los derechos humanos. DITEC, unidos por la equidad. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende de la hora en la que ustedes puedan acceder al programa Aquí y Ahora con DITEC en su tercera temporada. En primer lugar, quiero agradecer a todos quienes hacen posible este programa. Mil gracias. Nobleza obliga. Quiero agradecer a Impulsar Salud, quien apoya iniciativas que hemos presentado a las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro y nos dio el impulso en 2022 para concretar un largo sueño acariciado por nosotros, y por eso hoy podemos mantenernos en esta tercera jornada. Agradecer a mi querido amigo Mario Puruncajas de Ecuador, quien nos ayuda desde el comienzo a grabar, a editar y a poner los subtítulos para que sea un programa accesible para todos. Y también agradecer a mi querida amiga Alejandra Pérez de Canal 23 de Florida Satelital, quien transmite desde allí todos los programas, y a pedido de la población estos se vuelven a repetir los fines de semana. Y por último, agradecer al espacio Colabora de la Intendencia Municipal de Montevideo, quien nos ha cedido el espacio para poder grabar la mayoría de los programas. Además, quiero saludar a toda la población de Uruguay, de México, de Chile, de Ecuador, de Finlandia, que nos han felicitado por el programa y lo transmitieron a los uruguayos que están en Estados Unidos. Agradecer a toda esa cantidad de países que siempre nos están escribiendo, mimando a través de las redes. Muchísimas gracias. Hoy tengo el honor de entrevistar al licenciado Guillermo Hernández Martínez, coordinador general de la Coalición de México por los Derechos de las Personas con Discapacidad, COAMEX. La formación es licenciado en Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores. Diplomado en Ética de la Comunicación, Universidad del Claustro de Sor Juana. Especialidad en Intervención Educativa para Personas con Autismo, Centro Educativo Domus. Hace de la Asociación Española de Padres de Personas con Autismo, AMNA, y Secretaría de la Educación Básica, la Secretaría de Educación Pública. Especialidad en Psicoterapia, Psicoanálisis lacaniana, Red Analítica Lacaniana AC. Diplomado en Dirección y Gerencia Social en Organizaciones de la Sociedad Civil, Fundación Merced, con apoyo del Centro Mexicano para la Filantropía. Sí. Bueno, de su trayectoria, ha sido consultor para diversas instancias como el Ministerio de Educación de Panamá, el Banco Mundial, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Actualmente es coordinador general de la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad, COAMED, y responsable de los proyectos promoviendo los derechos laborales de las personas con discapacidad en Centroamérica, por parte de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, PAFO, del proyecto Promoviendo el Enfoque Inclusivo en los Contextos de Movilidad Humana de Centroamérica, junto con la CBM Internacional y del proyecto. Promoviendo la protección integral de las personas con discapacidad refugiadas
y solicitante de la cual condición desde el enfoque inclusivo en México, en conjunto con el Alto Comisionado de las Naciones, ACNUR. Muchísimas gracias, licenciado Guillermo Hernández Martínez, por aceptar la invitación a nuestro humilde programa. Sea usted muy bienvenido. Muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias. Al contrario, agradecerles profundamente desde nuestra organización por esta invitación a poder dialogar este día. Buen día a todas y todos los que nos siguen en redes sociales. Buen día, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar en donde se encuentren en este momento. Nuestro enfoque va a ser distinto, el cual lo tenía pendiente desde hace un año. Gracias a mi gran amigo Mario, me sugirió un gran experto como usted. Le quería preguntar, la situación de las personas que se encuentran en situación de discapacidad y están refugiadas y desplazadas por ser migrantes. Se incluyen las leyes nacionales, garantizar el ejercicio de sus derechos conforme a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sí, Marta, bueno, pues si me lo permites, te cuento un poco el contexto por el cual estuvimos nosotros trabajando y seguimos trabajando fuertemente en este cruce temático. En realidad, el tema de movilidad humana, hablando pues, específicamente sobre personas desplazadas, migrantes en tránsito, solicitantes de asilo y refugiadas, pues además es un fenómeno dinámico en América Latina, particularmente en nuestro contexto mexicano y además nuestro trabajo regional en Centroamérica, pues observamos, ¿no?, que estos flujos mixtos de movilidad, pues es algo que es intrínseco a nuestra realidad latinoamericana, siempre este sueño, este llamado sueño americano, ¿no?, de la búsqueda de oportunidades, ¿no?, de llegar a los Estados Unidos como digamos, el principal país de destino, ¿no? O a donde desean muchas personas llegar, ¿no? Y lo veíamos ajeno al tema de discapacidad. Creíamos que, pues más bien las personas migrantes o solicitantes de asilo, pues eran, pues otras personas, menos las personas con discapacidad. Pero justo a razón de que en 2014 el Estado mexicano fue evaluado ante el Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en este diálogo interactivo hubo una observación, pregunta de una de las expertas en aquel momento del comité, en donde cuestionaba al Estado mexicano de qué estaba ocurriendo, particularmente con los migrantes centroamericanos que durante su tránsito por México estaban adquiriendo condiciones de discapacidad por diversas razones, ¿no? Para nosotros fue muy lastimoso ver desde la sociedad civil que nuestro gobierno no tuvo elementos para responder esa pregunta y que pues simplemente la dejaron pasar porque no tenían información al respecto. Esto a nosotros nos prendió un foco de alerta, sobre todo para averiguar qué es lo que estaba ocurriendo y sobre todo porque lamentablemente en nuestro país y en muchos países de América Latina no existen datos específicos sobre personas migrantes o refugiadas con discapacidad. Y es entonces que desde 2016-17 comenzamos a desarrollar proyectos de investigación sobre la situación de personas migrantes en aquel momento con discapacidad. Y pues creíamos que íbamos a encontrar información muy puntual, ¿no?, que iba a ser parte del informe alternativo que íbamos a entregar al comité. Eh, pero pues sin darnos cuenta abrimos una caja de Pandora, y nos dimos cuenta de la realidad, de lo que verdaderamente está ocurriendo. Y aquí compartirte que además tenemos dos grandes realidades de las personas con discapacidad en los contextos de movilidad. Aquellos que salen de sus comunidades de origen ya con una discapacidad que puede ser de origen, de nacimiento, o aquellas personas que adquieren la discapacidad como resultado de la experiencia migratoria. Esto, la verdad, es grave porque al final todos los riesgos que enfrentan las personas en estas rutas de migración son múltiples, ¿no? Desde
tener que ir por lugares, ¿no? En los cuales su vida está en riesgo, ¿no? Porque al final de cuentas están justo protegiéndose de las autoridades migratorias, ¿no? Obviamente toman rutas, ¿no? Que son poco accesibles, que son peligrosas en sí mismas, sobre todo pensemos en la condición y la situación de nuestra América Latina, el crimen organizado que está infiltrado en todos lados, ¿no? Y en los contextos de movilidad no es menor. Y ahí nos empezamos a dar cuenta de otros temas claves, ¿no? Como por ejemplo, los accidentes recurrentes que ocurren en el tren La Bestia. Esto es en México, en el contexto mexicano. Es un tren usualmente utilizado para carga que va desde el sur del país hacia el norte, bueno, hacia la zona centro del país. Ustedes saben, México geográficamente es un país muy grande, muy grande. Entonces, cruzar todo el país para llegar a la frontera norte con Estados Unidos es una gran travesía, incluso de meses, ¿no? Y si aquellas personas que vienen del cono sur, pues bueno, obviamente estos tiempos se triplican. Y entonces una ruta que a veces utiliza la población migrante en tránsito es este tren, porque acortan un poco distancia. Pero imagínense el riesgo de subir un tren en movimiento, que son recurrentes los accidentes, ¿no? Pero además de esto, hay otras rutas que toman, por ejemplo, camiones, ¿no? O camiones de redilas, ¿no? Camionetas que no están acondicionadas para el transporte de personas, ¿no? En donde ha habido graves accidentes, personas fallecidas, gravemente accidentadas, ¿no? Y es preocupante que además, si le vamos sumando toda esta serie de situaciones, vemos el tema de vulnerabilidad que vive la población migrante, ¿no? Sobre todo al estar, pues, un poco ahí en riesgo permanente por el crimen organizado y las propias autoridades migratorias. A veces hay temas de contextos de violencia, hay agresiones directas de agentes migratorios ante población migrante, aunque eso está completamente prohibido. Pero hemos escuchado incluso historias de vida de personas que han adquirido la discapacidad por estos contextos generalizados de violencia. Entonces, en realidad el fenómeno es muy amplio, es muy complejo, pero sobre todo algo que nos hemos dado cuenta es que los actores humanitarios no están preparados para atender a nuestra población con discapacidad. Sobre todo, aquí señalo, muchas de las discapacidades más frecuentes normalmente son las discapacidades físicas y psicosociales, y sobre todo las psicosociales debido a, pues, todo el trauma en sí per se de la experiencia de movilidad, el observar, ser testigos de situaciones complejas, ¿no? De situaciones de violencia, de persecución. Entonces, es muy frecuente estos cuadros de depresión, ansiedad, estrés postraumático y sabemos que de por sí en América Latina todavía nos hace falta mucho fortalecer, sobre todo los servicios de salud mental, ¿no? Entonces, la población en situación de movilidad y discapacidad, pues obviamente se quedan siempre al final de la fila, ¿no? Y no hay una respuesta verdaderamente inclusiva y accesible para nuestra población. Bueno, a grandes rasgos te doy un primer gran panorama sobre la situación y sobre el tema que es bastante amplio y complejo. Y por todo lo que usted está diciendo, me imagino que ahí se genera una serie de vacíos que impactan en los planes de respuesta y de acción. Un vacío legal también, ¿no? Así es, así es. Sí, sin duda, es algo que hemos observado. Hay estos vacíos normativos, legales, ¿no? En donde en las leyes de discapacidad como tal no se contempla la población en situación de movilidad, llámese migrantes, desplazados, solicitantes de asilo, ¿no? Y a la inversa, ¿no? En la legislación propia de los países en materia de migración o movilidad, pues pocas veces se contempla a las personas con discapacidad. De repente hay una pincelada cuando se habla en estos grandes domos de vulnerabilidad o no discriminación, pues se habla de, pues, evitar la discriminación en contra de mujeres, niñas y niños, personas LGBT, personas con discapacidad, pero es como, repito, una pequeña pincelada. Pero como bien dices, hay vacíos importantes en términos de la respuesta humanitaria, ¿no? Eh, los actores humanitarios, los albergues de migrantes, ¿no? No tienen a veces elementos suficientes para saber cómo atender a una persona con discapacidad, ¿no? Por ejemplo, ahí les invito a que conozcan un informe
de hace algún tiempo que se hizo en colaboración con la oficina de ACNUR para las Américas y además acompañado de RIADIS, la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus familias, que en 2021 justo hicimos un levantamiento de información a nivel de América Latina, ¿no? Además, en contexto pandemia, COVID-19, la verdad fue un contexto bastante adverso, ¿no? Pero que no por ello se logró además pues consolidar información, sobre todo generar entrevistas, ¿no? Recopilar historias de vida, en donde pues nos dimos cuenta de lo que estaba ocurriendo con nuestra población con discapacidad en estos contextos, ¿no? De movilidad humana. Les invito a que conozcan este informe, ahí se habla de algunas recomendaciones a nivel legislativo, dirigidas también a los actores humanitarios, ¿no? Pero sobre todo creo que algo que nos permite también este informe y que además de manera muy consciente la oficina de ACNUR ha tomado acciones al respecto, que es generar mecanismos de respuesta inclusiva a personas con discapacidad en estos contextos. Por ahí se tienen ya experiencias, ¿no? De trabajo, particularmente, por ejemplo, de READIS, ¿no? Con la oficina de ACNUR en Ecuador, en donde se han generado algunos materiales para acompañar a estos actores humanitarios. De hecho, aprovecho tu espacio para compartir que Coamex, con el apoyo de esta agencia de cooperación alemana, que es CBM Internacional, estamos generando una guía de respuesta humanitaria dirigida a diversos sectores, no solo agencias internacionales, sino directamente albergues, centros de migrantes, a los gobiernos, a las agencias y cooperantes, ¿no? A efecto de tener una ruta de atención integral e inclusiva a personas con discapacidad, sobre todo para identificar elementos básicos como el trato digno a las personas con discapacidad, algunos ajustes razonables, ¿no? Que puedan permitir una atención real y directa a la población, cómo generar albergues inclusivos, ¿no? Y accesibles. Y algo que quiero aquí señalar es que no es un documento en el cual Coamex está inventando el hilo negro. Realmente hay una gran experiencia y un trabajo detrás del movimiento de discapacidad y las estrategias ya están dichas. Es más bien cómo las podemos potencializar y contextualizar pues a estos flujos de movilidad, ¿no? Y sobre todo a los actores humanitarios que brindan respuesta. Y volvemos a lo mismo. Al final, como siempre, la sociedad civil, ¿no? Es la más activa y proactiva en toda América Latina. Sobre todo me destaco el trabajo de muchos latinoamericanos confiando en estos proyectos de inclusión y discapacidad que siempre abonan al trabajo de sus países y de sus gobiernos. Pero sin duda, quien tiene que tomar acción y generar medidas garantes para la protección de los derechos de las personas con discapacidad y estas respuestas verdaderamente inclusivas son los gobiernos. Entonces, pues desde ya hace un llamado a todos los gobiernos de América Latina a promover políticas públicas, generar espacios para la armonización legislativa y no menor, siempre en estrecha cercanía y en consulta permanente a las personas con discapacidad. Y aquí, hashtag, ¿no? Personas con discapacidad de distintos colectivos, mujeres, niñas y niños, personas de la diversidad sexual, pero personas migrantes, pero personas refugiadas. De repente nos quedamos solo en una caja, ¿no? Y creo que tenemos que reconocer que la discapacidad es algo que es un tema transversal, ¿no? Y estamos, como digo yo, en todas las ollas de la estufa, ¿no? Y claro, el tema de discapacidad atraviesa todas las áreas. Y por eso era que nos veíamos preocupados en la región frente a este tema inminente que nos toca en América Latina también. Ahora yo le iba a preguntar, ¿qué es dar testimonio sobre la necesidad de no deportar a una persona que tiene discapacidad y que no va a encontrar en su país la atención que requiere? A ver, voy a esclarecer esto. La Ajá. pregunta para esclarecer para la audiencia es colaborar en la defensa de una mujer migrante salvadoreña, un caso concreto, que tiene una hija con discapacidad en Estados Unidos. Ahora sí requiero de su expertise, porque no quieren que la deporten. ¿Cómo es dar ese testimonio para lograr que no se deporte? No sé si quedó clara mi Sí, claro. pregunta.
Sí, 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 es que justo, creo que esto nos permite, en primer lugar, visibilizar, ¿no? La complejidad de la participación de las personas con discapacidad en estos contextos de movilidad. Hemos escuchado muchísimas historias de niñas y niños, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Ya sea niñas y niños que pues llegaron a este país ya con la discapacidad o niños que nacieron en Estados Unidos con discapacidad de padres, madres migrantes, ¿no? A lo mejor migrantes además sin documentos, ¿no? Y que están de una forma irregular en Estados Unidos. De entrada, si la niña salvadoreña de este caso fue nacida en Estados Unidos, pues ella ya es americana por derecho y no puede ser deportada, ¿no? Si la niña viajó ya con la discapacidad y llegó a Estados Unidos, ¿no? Hay algo que además es un tanto desconocido en algunos países, pero hay un tema de razones humanitarias, ¿no? Por las cuales la niña puede permanecer en Estados Unidos. Quizás justo argumentando, no sé, la falta de servicios, una falta de una fuente de ingresos de la familia, ¿no? Y que además aquí también cabe, Marta, mucho a poder clarificar, y sobre todo para la población migrante, que, porque de repente se ha utilizado de una manera desproporcionada, ¿no? Este tema de solicitar asilo o refugio en algún país, como en el caso de Estados Unidos, principalmente, que ahora también México se está posicionando como una comunidad de acogida. Pero de manera indiscriminada, muchas personas argumentan, ¿no? El pedir el refugio o el asilo en el país de acogida, pero a veces no se cuentan con los argumentos para ser candidatos a realmente acceder a esta condición de protección internacional. Y ojo, porque de repente el argumento para pedir el asilo es no tengo trabajo o no tengo servicios o no tengo tal, cuando realmente las personas que son sujetas a esta protección internacional se debe a otras razones y otros motivos, y sobre todo tiene que ver con motivos de persecución, de violencia, incluso de persecución política, ¿no? Es decir, cuando la vida de la persona verdaderamente está en peligro. Y una persona solicitante de asilo o refugiada es aquella que por ninguna razón va a estar en posibilidad de regresar a su país de origen, ¿no? Eh, pero en algunos casos excepcionales, y de hecho esto se supone que ocurre en México, y esto se los comparto, de hecho acabamos de tener un webinar muy interesante que después les compartiremos para que lo puedan difundir también. Y en México sí ocurre, ¿no? O sí se le puede otorgar eh, esta visa humanitaria, porque de repente cambian por nombre, ¿no? En algunos países, pero estos visados humanitarios a personas en condición de discapacidad que verdaderamente, si regresan a su país de origen, pues su atención va a ser mucho más precaria, ¿no? Entonces, no tenemos que olvidar que, pues también cada país tiene políticas propias, legislaciones propias, y ahí puede haber algunas variantes, ¿no? Pero sobre todo, también aquí, concientizar a la población en movilidad que no se puede argumentar cualquier cosa para solicitar el asilo. Hay realmente, por eso es que las entrevistas son muy complejas, hay confirmaciones, se pasan por distintas autoridades para confirmar el caso, ¿de acuerdo? Y sobre todo porque hay un aumento desproporcional de las solicitudes de asilo en América Latina y sobre todo en estos países de acogida como Estados Unidos, México, ahora también países posicionados como Chile, Brasil, ¿no? Sobre todo por toda esta movilidad de República Dominicana, de Venezuela, ¿no? Y sobre todo, sí se puede acceder a estos visados humanitarios, ¿no? Pero vuelvo y repito, esto debe de haber un argumento real para poder dar la atención, ¿de acuerdo? Entonces, sí, eso es un tema verdaderamente, Marta, complejo, y sobre todo cuando además necesitamos concientizar a las autoridades sobre esta atención. Voy a ser muy puntual con esto, una atención diferenciada, pero esto no quiere decir una atención especial, sino una atención diferenciada en razón de la condición de discapacidad, y es decir, generar materiales en formatos accesibles, realmente,
pues de alguna otra forma ser muy consciente del tracto y dignificante a la persona con discapacidad, ¿no? Y pues nada, esto es una labor constante que tenemos que seguir haciendo y realizando, ¿no? Como en su momento se ha logrado visibilizar, ¿no? A las mujeres en las migraciones, a las niñas y niños, que son poblaciones muy, muy invisibilizadas. Siempre pensamos en el jefe de familia, en el hombre, ¿no? Que va en búsqueda de una mejor oportunidad laboral, ¿no? Y que es el que se va y ¿no? Y va buscando esta nueva oportunidad, ¿no? Pero realmente hoy las razones y los motivos de movilidad son amplios y diversos. No es solo una cuestión económica o de oportunidades laborales. Y sobre todo mucho tiene que ver con conflictos sociales, políticos, persecución, ¿no? El crimen organizado. Hoy en día los motivos de movilidad son mucho más amplios y no es ya esta idea de los noventas, ¿no? De estar saliendo de nuestras comunidades de origen en búsqueda de, pues, mejores proyecciones económicas, ¿no? O fuentes de vida. Entonces, pues eso. ¿Qué diferencia hay entre desplazados y refugiados? Bueno, es que más bien aquí hablamos de un tema, el tema de desplazamiento es un tema de ya, ¿no? Complejo, ¿no? Porque puede haber este desplazamiento, ¿no? Interno en los propios países o ya un desplazamiento transfronterizo. Y este desplazamiento se puede deber a distintas razones, a razones, por ejemplo, hoy en día, las razones climáticas, ¿no? Sobre todo desplazamiento por conflictos sociales o políticos, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos ya de personas refugiadas o asiladas o solicitantes de la condición de asilo, ¿no? En algún país, son personas que llegan alguna comunidad de acogida a un país distinto al suyo, ¿no? Y solicitan algo que es el derecho al refugio, al asilo, que esto está, pues, de alguna otra forma establecido en este marco de convencionalidad, la Convención de Ginebra, ¿no? Donde cualquier persona tiene derecho a la protección internacional. ¿Y esto a qué me refiero? Cuando verdaderamente, y esto ya lo comentaba hace un momento, cuando la vida de la persona está en verdadero riesgo, peligro, ¿sí? Se les puede dar justo esta recepción bienvenida, ¿no? A un país de acogida en términos de protección. Esto, digo, es muy, muy amplio y complejo. La Convención de, para las personas refugiadas, ¿no? Surge justo a raíz de un tema de guerra, ¿no? De todo este desplazamiento por violencia y conflicto armado que se dio en Europa, ¿no? Y que mucha gente tuvo que salir de sus comunidades de origen y pidió protección, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Pero vuelvo y repito, este es un derecho humano que todas y todos tenemos. Y si nuestra vida está en riesgo y hay un tema o por conflictos políticos, sociales, persecución del crimen organizado y que mi vida está en verdadero riesgo, yo puedo pedir protección internacional en cualquier país. En algunos es más fácil que en otros, ¿no? Pero si hay una razón justificable para esta protección internacional, el país de acogida está obligado a otorgarlo, ¿de acuerdo? Y el desplazamiento, repito, esto puede ser un desplazamiento temporal, ¿no? O permanente de una persona de su comunidad de origen. Repito, esto puede ser incluso hoy en día hablamos mucho del desplazamiento forzado por un tema de cambio climático, ¿no? Por un tema de un embate de algún contexto natural, ¿no? Como un huracán, una tormenta, no sé, ¿no? En donde la comunidad queda prácticamente inhabitable, ¿no? Y ese desplazamiento a lo mejor se puede hacer solamente de manera interna en mi propio país. Por ejemplo, recientemente y esto es un caso, solo para citarles un caso que además es un poco atípico, ¿no? Pero recientemente en una provincia o estado, como le decimos en México, hay toda una situación de conflicto con el crimen organizado y también en temas políticos. Y estas comunidades están muy cerca de la frontera con Guatemala. Y muchas de estas comunidades son de origen indígena. Y muchas de esas comunidades se han visto obligadas a cruzar la frontera hacia Guatemala buscando protección, porque ya sus comunidades son inhabitables, de tal efecto de que ya el crimen organizado está metido hasta las entrañas, ¿no? Entonces, por un tema de practicidad, incluso geográfica, le es más fácil a estas comunidades indígenas chiapanecas, ¿no? Y por un tema de cultura, movilizarse hacia Guatemala que movilizarse hacia el centro del país. Esto es un buen ejemplo de tema de desplazamiento y de desplazamiento forzado. Entonces,
Bueno, pues eso, repito, sí, el meterse en estos temas implica el desarrollo de muchísimas habilidades, porque repito, nuestra organización era una organización y sigue siendo una organización de discapacidad enfocada en promover los derechos de las personas con discapacidad, pero como ya te decía, abrimos una caja de Pandora y ahora no nos podemos hacer, ¿no? Como, como decimos en México, de la vista gorda y cerrarla y voltearnos como si no ocurriera nada, ¿no? De ahí que pues hoy día uno de nuestros pilares de trabajo sin duda sea el contexto, ¿no? De esta atención, esta respuesta humanitaria a personas con discapacidad, ¿no? Migrantes, desplazados, solicitantes de refugio. La Organización Mundial de la Salud estima que alrededor del 15% de la población mundial vive con alguna discapacidad. Se piensa que millones de personas con discapacidad han sido desplazadas, pero son invisibles e incluso en las comunidades desarraigadas. Sí, sin duda, Marta. Y estos datos son solo estimaciones y podemos dar una estimación de más de 2 millones de personas con discapacidad en los contextos de movilidad, y esto solo haciendo un cruce entre estos datos de la Organización Mundial de la Salud, del Informe de Discapacidad 2011, pero con cifras de ACNUR, de OIM, ¿no? Pero sin duda lo que hace falta es tener estos datos desagregados sobre las personas con discapacidad en los contextos de movilidad. Ya en nuestro país, de hecho, en la última evaluación de México ante el comité del 2022, que además justo en razón de este informe que Coamex entregó al comité, el tema de personas migrantes y refugiadas con discapacidad fue un tema sumamente presente en la evaluación al Estado. Hubo recomendaciones puntuales sobre esta población y esto en razón de toda la información que Coamex compartió al comité. Y una de las recomendaciones puntuales del comité al Estado mexicano es la desagregación de datos. ¿Cuántas personas solicitantes de asilo son personas con discapacidad? Si se tienen datos de migrantes en tránsito que hayan adquirido la condición de discapacidad. Sin duda, siempre hemos dicho, ¿no?, que el no tener una cifra exacta, un dato duro sobre estas situaciones, ¿no? No nos permite generar políticas públicas realmente eficaces. Y hablamos de América Latina. ¿Qué beneficios tienen los refugiados en América Latina? Bueno, en términos de beneficios, ¿no? Pues sobre todo es este derecho a la protección internacional y a salvaguardar su vida. O sea, esto es tema del marco de convencionalidad, ¿me explico? Y esto no es solo en América Latina, es en cualquier país, ¿no? O sea, sobre todo, de repente romantizamos un poco los temas, ¿no? Pero hoy el tema de movilidad humana, ¿no? Y lo vemos como lejano, ¿no? Como el de América Latina es muy particular y vamos a Estados Unidos y vamos a buscar mejores fuentes de vida, tal y tal, pero realmente el tema de los flujos mixtos de movilidad global se están agravando, Marta. Estamos hablando de contextos de conflicto real. Pensemos el conflicto armado en Ucrania, la situación de Jordania e Israel, todos estos temas de desplazamiento por desastres naturales. O sea, de verdad, hoy nuestras comunidades de origen a veces pues tenemos que dejarlas atrás y buscar sobre todo mejores oportunidades de vida, ¿no? Y de salvaguarda. Sobre todo hoy el tema es un tema de salvaguarda. Entonces, de verdad, reflexionemos lo que implica todo esto. O sea, no nada más es como, ay, sí, ya llegué a otra comunidad y ya me están dando atención de acuerdo a mi discapacidad o no, o tengo o no discapacidad. O sea, estamos hablando de una verdadera emergencia humanitaria, Marta. O sea, el tema no es menor. Y sobre todo aquí, las entidades obligadas de dar una respuesta efectiva y eficaz y expedita son los gobiernos. O sea, los actores humanitarios y organizaciones como la nuestra o las propias agencias de Naciones Unidas como OIM y ACNUR, verdaderamente pues no nos da la vida ni los recursos, o sea, sobre todo, intentamos visibilizar la situación, pero las entidades responsables son los gobiernos, y son los gobiernos quienes tienen que hacer frente a estas emergencias humanitarias. Y sobre todo cuando, de verdad, millones de vidas, ¿no?, están en peligro, ¿no? O no tienen un nivel adecuado de vida. Y sobre todo, pensando contexto América Latina, en donde el crimen organizado, pues ya está infiltrado en todas las esferas. O sea, entonces, esto nos lleva, por ejemplo, a alertar sobre contextos de fenómeno de
tráfico de personas, el tema de trata de personas, que son distintos, de repente suelen como confundirse, ¿no? Y en donde verdaderamente una persona en movilidad se convierte en una moneda de cambio. ¿Me explico? Porque las redes de tratantes generan una cantidad impresionante de recursos. Estos llamados coyotes en México, que cobran cantidades estratosféricas para llevar a personas centroamericanas a a la frontera con Estados Unidos. Y muchos de ellos son engañados. Y muchos de ellos son abandonados y les dicen, sí, ya aquí a la vuelta de la esquina está la frontera. Y como México es tan grande, no saben que ni siquiera están a la mitad del camino. Entonces, de verdad, el tema es complejo, y dejemos de romantizar el tema de movilidad en que solo son personas que quieren llegar a Estados Unidos para tener una mejor vida, ¿no? O tener un mejor trabajo, ¿no? O un tema de remesas, ¿no? Eh, el tema es complicado. El tema es muy complicado y desde esa mirada de una emergencia humanitaria lo tenemos que abordar. Ustedes saben, es un programa distinto, cuya finalidad es promover la información, educación, accesibilidad y sensibilización. Y hoy nos han movido mucho nuestras fibras. Muchísimas gracias. Pero antes de terminar, quiero pedirle qué mensaje le daría usted a la población. Bueno, a la población quisiera dar como varios mensajes. El primero, sin duda, es un llamado a los gobiernos a empezar a generar cambios legislativos y promover políticas públicas inclusivas para las personas en las migraciones. Y sobre todo con este enfoque inclusivo, no solo a la discapacidad, sino también siendo conscientes de las distintas poblaciones prioritarias. Un llamado también a las agencias, sobre todo a redoblar esfuerzos, a generar alianzas con los actores humanitarios, con organizaciones como la nuestra, ¿no? Y de esta manera, pues hacer un frente común y dar una respuesta, ¿no? Real, inmediata a la población, porque la necesidad ya está ahí. Y de aquí a que los gobiernos toman acción, pues nos va a llevar tiempo, pero la gente está ahí, transitando, ¿no? Y buscando protección internacional. Y por el otro lado, también es un llamado a la cooperación internacional, eh, porque muchas de estas acciones no las podemos lograr sin fondos. Y a veces hacemos mucho trabajo voluntario y también hacemos muchísimo trabajo de terreno, ¿no? En donde además vemos las necesidades reales. De repente vemos a personas que no cuentan con medios de vida para pagar una renta, un alquiler o para acceder a alimentos, medicamentos, ¿no? Y sobre todo, pensemos en la realidad de nuestra población con discapacidad. Y finalmente, a la población en general, pues sí es un llamado a ser mucho más sensibles. Ya no me gusta hablar mucho de estos temas de sensibilidad, pero ser mucho más empáticos y conscientes de la realidad que viven las personas en situación de movilidad y particularmente las personas con discapacidad. En México sí es algo que hemos observado, sobre todo en estas rutas de movilidad, en donde quienes están, como digo yo, al frente, ¿no? De la primera línea de batalla, pues es la propia sociedad y las propias comunidades mexicanas, que ya históricamente son comunidades ¿no? De tránsito de migrantes. Y si uno viera la respuesta que dan estas comunidades al migrante, es impresionante, en donde se ve cómo les dan alimentos, les dan mochilas, les dan cobijas. Hay todo este trabajo detrás, ¿no? De la comunidad de apoyo al migrante, ¿no? Más allá de que si decide o no quedarse en nuestro país, pero ser consciente, ¿no? Y ver esas familias que literal corren a las vías del tren para dotar de alimentos, ¿no? O de cobijas o de un par de tenis para que el migrante continúe su trayecto, ¿no? Entonces tenemos esa gran, eh, ¿cómo decir? Bipolaridad, por así decirlo, de atención, desde la población de a pie que está ahí al pie del cañón, apoyando al migrante, al hermano migrante y dándole y acercándole un plato de sopa, hasta esta lógica de otras comunidades de acogida que para nosotros es muy, muy doloroso, ¿no? Ver esta xenofobia y discriminación y sobre todo de aquella que viven las personas con discapacidad, esta doble discriminación por ser una persona extranjera, pero además tener una discapacidad. Y que es esta creencia de que la persona en situación de movilidad me llega a robar oportunidades, que son ladrones, que son personas que no son dignas de confianza,
que no tienen las capacidades, ¿no? Y de verdad tenemos que combatir ese estigma hacia la población en situación de movilidad, ¿no? Y sobre todo cuando además estamos hablando de personas que por diversas razones no sabemos la historia que hay detrás, ¿no? Por la cual se están movilizando. Entonces tenemos que ser conscientes de ello. Queremos agradecer por esta entrevista que nos permite conocer de primera mano acciones, luchas y logros de personas vulnerables. Y quiero recordar nuestro lema: nada sobre nosotros sin nosotros, no dejar a nadie atrás. Muchísimas gracias, estimado Guillermo Hernández. La verdad que ha sido muy ilustrativa esta entrevista y a las No, órdenes para cuando ustedes necesiten, nuestro canal está abierto para ustedes. Muchísimas gracias por todo. muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias a todas y todos los que nos acompañaron, ¿no? Escuchando esta entrevista y esperemos haberles dejado por lo menos hay un granito, una inquietud, ¿no? Y un poco de interés. Y pues nada, siempre abiertos. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Este, Nos pueden encontrar en Facebook, en X, en Instagram como Coamex Oficial y pues siempre, siempre abiertos, ¿no? Y dispuestos a estos espacios de diálogo. Pues muchísimas gracias, un saludo enorme desde México y pues nada, esperamos coincidir en algún otro momento. Muchísimas gracias, Marta. Un abrazo fraterno desde Uruguay. Gracias.